Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana, en este espacio de la entrevista, vamos a hablar sobre el uso de recursos públicos y acceso a la información pública. Para eso ya se encuentra con nosotros Wilson Sandoval. Él es coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Le damos la bienvenida. Wilson, buenos días. Buenos días, Imelda, un gusto saludarla. Buenos días también a todos los que nos escuchan, un gusto poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Wilson, por acompañarnos esta mañana. Bueno, la semana pasada la Asamblea Legislativa declaró por 15 días estado de emergencia nacional por los daños que dejó el paso del huracán Bonnie. Con este decreto, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha podido hacer uso de recursos y compras directas sin aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP. ¿Qué valoraciones tiene usted al respecto, Wilson? Bueno, Imelda, antes que todo una aclaración previa a mi opinión jurídica sobre esta situación, y es que es importante y no negamos de que es necesario que puedan atenderse las problemáticas que surgen, por ejemplo, como lo puede ser una emergencia generada por un tema climático, es decir, que en este caso el tema de la tormenta necesitaba o ameritaba una respuesta, obviamente, de parte del Estado y eso no queremos dejarlo pasar de mencionar de que es importante. Ahora, toda respuesta siempre debe darse en el marco de la legalidad y tratando de no excluir aquellos elementos que puedan después dar paso a que se rinda cuentas. ¿Por qué? Porque al final cualquier emergencia que se presente y que se afrente desde el Estado debe de hacerse asegurándose que todo el dinero que se invierta para esa emergencia, hasta el último centavo, debe ser invertido o debe ser utilizado de la forma más transparente posible y sin ningún espacio a la corrupción. Con el tema de esta situación de la emergencia propiciada por la tormenta y también que en su momento se ubicó como huracán, ¿no? Nuevamente el Estado decide hacer frente utilizando lo que es el FOPROMID, que es la ley que sirve como Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Y lamentablemente aquí me da una situación bien compleja y es que esta ley deja a un lado el uso de la LACAP. Y es en ese sentido que el Estado utiliza el FOPROMID para que la ley de adquisición y contratación de la administración pública no sea la que vaya a regir cualquier compra o adquisición o contratación que se pueda hacer en el contexto de la emergencia. Hay que entender históricamente de dónde viene el FOPROMID. El FOPROMID nace allá por la gestión del expresidente Saca y nace con esa debilidad de fomentar la rendición de cuentas o la transparencia. Ahora bien, aunque estos fondos se utilicen a partir de FOPROMID, el Estado está obligado, una vez termine la emergencia y 15 días después, a rendir cuentas. Entonces, si bien desactivar la CAP, el Estado sigue siendo obligado o estando obligado a rendir cuentas de esto. El problema, y con esto devuelvo la palabra a Imelda, es que varias veces se han utilizado el FOPROMID, también se utilizó en el contexto para enfrentar la emergencia de la pandemia, y el Estado a la fecha no rinde cuentas de esos fondos también que se utilizaron en la pandemia a través del FOPROMID. Entonces, puede que aquí vuelva a pasar lo mismo. Estamos utilizando el FOPROMID para la emergencia de la situación de la tormenta, del huracán, pero queda la duda en qué momento van a rendir cuentas de estos fondos que se utilizaron. Repito, hay que utilizar los fondos, hay que enfrentar la emergencia, pero hay que rendir cuentas también, y eso es indiscutible, que tiene que hacerse de acuerdo con la ley del FOPROMID. Sí,
Referente a este mismo tema, Wilson, también la Asamblea Legislativa convocó a sesión plenaria extraordinaria el 24 de abril para prolongar el régimen de excepción por 30 días más en aquel momento. Y junto a ese decreto también avaló un régimen especial transitorio que permite al Ejecutivo omitir los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP, durante el régimen de excepción. ¿Qué valoraciones tiene sobre esta situación, que es similar a lo que estamos viendo con respecto al huracán Bonnie, que por cierto, en efecto, cuando pasó por el país todavía era tormenta tropical Bonnie? Wilson. Uh-huh. Creo, Imelda, que al final la decisión que se toma en la Asamblea Legislativa ya responde a un patrón bastante consolidado de no utilizar a la CAP. Y si nos damos cuenta, no solo en el contexto del régimen de excepción, como por ejemplo aquellos decretos que han sustentado la construcción de centros penales, por ejemplo, si vamos un poquito más atrás, y perdón que me salga aquí un poquito del tema, pero para poder ilustrar, ¿no?, a quienes nos escuchan, este patrón del que hablo, también en aquellas leyes que han salido desde la Asamblea, aquellos decretos relacionados con la construcción del aeropuerto en Oriente, la construcción también del tren del Pacífico, que tiene también como parte de los decretos que salieron de la Asamblea, también excluían a la CAP. Viene también después el decreto de centros penitenciarios, que se da también en contexto de régimen, y excluye también a la CAP. Es decir, ya es un patrón bastante consolidado que se tiene entonces de que la ley sigue siendo vigente, Imelda, porque la CAP no ha sido excluida o no ha sido expulsada del sistema jurídico, pero la Asamblea ha decidido prácticamente apagarla, ponerla a un lado, decir no lo vamos a utilizar, y dan paso entonces a supuestos regímenes donde, digo supuestos en el sentido de que a la apreciación de ellos es que deben hacerse las cosas con agilidad. La apreciación de la Asamblea es como justificación técnica, pero, por ejemplo, en este tipo de decretos no justifican cuál es la necesidad de hacerlo tan rápidamente como para decir vamos a dejar a un lado la CAP y vamos a implementar otro régimen. Ejemplo de ello es cuál es la agilidad que se necesita para, por ejemplo, construir un centro penitenciario. Sí, estamos en el régimen de excepción, pero el hecho de que lo estemos no significa de que la Asamblea deja a un lado la CAP y no va a justificar, no va a dar a entender cuál es la emergencia que se está supuestamente solventando con esta situación. Y a eso hay que sumarle de que se ha hecho también bien complicado, ¿no?, el obtener información pública también sobre estos procesos que se han echado a andar. Acción Ciudadana fue en este programa incluso también que lo comentaba, que la mayoría de los proyectos que han dejado a un lado la CAP no cumplen con los requisitos mínimos, por ejemplo, de publicidad, es decir, no se informa sobre presupuestos, no se informa sobre qué es lo que se está adquiriendo, no se informa adecuadamente a los medios de comunicación. Entonces, este patrón al final es nocivo, dañino, porque si desactiva la CAP, y alguien podría decir, pero en tiempo anterior se utilizaba la CAP y siempre se dieron cuestiones de corrupción o siempre se dieron cuestiones de legalidad, pero precisamente las descubrimos porque había una LACAP. Ahora que no hay una LACAP es mucho más difícil entonces poder describir, poder encontrar un acto de corrupción en medio de todas las cuestiones que de la Asamblea Legislativa se están aprobando. Eso creo yo que es la consecuencia nociva de esto, ¿verdad?, y el patrón que se puede identificar en este proceso, Imelda. Sí, también, como usted ya lo mencionaba, Wilson, estos mecanismos también de saltarse los controles en las compras públicas también fue usado en la emergencia por la pandemia COVID-19, y el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia por la Pandemia también ha venido advirtiendo desde hace aproximadamente 2 años sobre el uso que se hace de este Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres FOPROMID. ¿Qué está pasando con este fondo, Wilson, al que ustedes como organizaciones en reiteradas ocasiones también lo han llamado, que es como la nueva partida secreta del gobierno? ¿Qué está sucediendo también con estos fondos y qué alerta debe representarle para la ciudadanía? Bueno, en cuanto al fondo de emergencia, desde el Comité de Veeduría, pues como usted mencionaba, del cual
formamos parte de varias organizaciones y el sector académico, lamentablemente pues ya no logramos obtener información del Estado con respecto a los gastos que se venían haciendo. Y ya más o menos hace un año que no tenemos información, a pesar de que se han dejado en pie solicitudes de información. Y aquí en paréntesis, toda la información que se generaba en materia de compra, de adquisiciones en el contexto de la pandemia, era información que no podía ser negada al comité. A pesar de eso, pues hasta la fecha, como repito, no hemos tenido mayor información. Eso ya da un parámetro de que algo anda mal, ¿verdad? O de que algo está mal, porque cuando se niega información con respecto a los gastos, uno puede preguntarse ¿por qué? ¿Por qué negar información si en teoría todo está bien en cuanto a cómo se están ejecutando estos gastos? Ahora, las valoraciones del comité que se han mantenido desde su creación, y quizá a pesar de que en los últimos días pues, hemos tenido mayor interacción con los medios, el comité en bloque, no en conjunto, sí dejamos en pie el hecho de que, uno, se ha negado la información, pero dos, el hecho de no entregarla debe alarmar a los salvadoreños y a las salvadoreñas, porque cada centavo que se utilizó en el fondo de la emergencia para enfrentar la pandemia, así como cada centavo que hoy se está utilizando en el contexto del régimen de excepción, en el contexto también para enfrentarnos la tormenta, el huracán Bonnie, viene de los bolsillos de los salvadoreños, Imelda. Es decir, no es que el Estado produzca fondos ellos mismos y que algún funcionario de su cartera ponga dinero para solventar esto, o que el Estado tiene una maquinita que produce dólares. No, cada centavo lo ponen los salvadoreños. ¿Y cómo lo ponen? A través del pago de impuestos que hace del IVA, a través del pago de impuestos que hace de la renta, a través del pago de impuestos que hace de otros gas propano, combustible, etcétera. Es decir, todo ese dinero viene de nosotros, y en ese sentido es que el salvadoreño debería preocuparle que si no tiene información de cómo se está utilizando ese dinero, ¿qué garantía tiene entonces de que todo lo que se está haciendo desde el Estado responde, en primer lugar, a las prioridades que tiene la población, y en segundo lugar, que se está utilizando de la manera más estratégica y correcta posible? Lamentablemente, Imelda, la experiencia nos ha dicho que cuando se utiliza mecanismo como el FOPROMID, las cosas no salen tan bien, porque como no se rinde cuenta de cómo se ha utilizado el dinero de los salvadoreños, ha dado paso, por ejemplo, a actos de corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido es que desde el comité siempre mantuvimos que el FOPROMID era un mecanismo que debía ser expulsado del sistema jurídico y generarse también otro mecanismo que fomentara la transparencia y la rendición de cuentas como algo elemental en cualquier emergencia que se pueda presentar. Sí. ¿Y cómo ve usted, Wilson, el trabajo de la Corte de Cuentas de la República ante esta falta de transparencia del gobierno? Yo creo que el trabajo de la Corte de Cuentas pasó de ser un trabajo que generaba información que nos permitía verificar qué es lo que estaba pasando en materia de erogación de fondos, ¿no? Y hay que recordar que todavía antes del 1 de mayo del año pasado, cuando asume la actual Asamblea Legislativa, todavía la Corte de Cuentas generaba, ¿no?, alguna información, como por ejemplo indicios de irregularidades en algunos ministerios, como fue el Ministerio de Agricultura, como el tema de la compra y distribución que se hizo de los paquetes agrícolas, por dar un ejemplo. Sin embargo, parece que después del 1 de mayo, cuando se remueven a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, la Corte de Cuentas pasa a jugar un rol bastante tímido y un rol que casi podría decirse inoperante, ¿no? Es decir, después de esas fechas nosotros no hemos tenido evidencia de que la Corte de Cuentas vuelva a activarse en el sentido como lo hizo con respecto a las auditorías que generó del Ministerio de Agricultura. En ese sentido, es un trabajo que me parece no está siendo acorde a lo que el mandato constitucional le da a la Corte de Cuentas de la República. De hecho, ayer era curioso de que la Corte de Cuentas publicaba en sus redes sociales sobre ciertas relaciones que está teniendo de trabajo con el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es otro ente que
fue cooptado, ¿no?, en su momento, y que a la fecha también es inoperante en materia de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Entonces creo que si bien la Corte de Cuentas no ha sido cooptada directamente como lo ha sido el IAIP o ha sido la Corte Suprema de Justicia, porque sus magistrados no fueron removidos, pareciera que lo que ha sido más, el camino más fácil de tomar para la Corte de Cuentas es no generar molestia o incomodidad en materia de auditorías a la actual gestión. Y no solo me refiero a la gestión que pueda estar haciendo el Ejecutivo, Imelda. Por ejemplo, la Dirección de Obras Municipales está ejecutando proyectos sin parámetros de un reglamento, por ejemplo. Ahí debería estar la Corte de Cuentas de la República verificando cómo se ejecutan estos fondos de la DOM. No lo está, ¿no? Cristosal intentó activar a la DOM para que investigara los fondos que se utilizaron para financiar Pegasus, y lo que hizo la Corte de Cuentas de la República fue desligarse. Entonces, deja entrever de que al final está siendo inoperante también en su trabajo. Así podría concluir, inoperante. Bueno, en este sentido, ¿qué riesgos se corre en el país ante esta inoperatividad de las instituciones públicas? Porque se ha visto que en un inicio de la gestión gubernamental, muchas instituciones realmente se mostraban muy críticas a la labor que estaba haciendo el gobierno en cuanto a la falta de transparencia o a los indicios de corrupción. Pero a medida que ha ido avanzando el tiempo y la gestión actual gubernamental, también las instituciones públicas se han ido replegando, como estamos viendo en el caso de la Corte de Cuentas de la República. Hemos visto otras instituciones también estatales que están haciendo el mismo papel. ¿Cómo ve usted esta situación y este panorama, Wilson? Yo podría decir, Imelda, que va a tener consecuencias sumamente negativas para todos. Tal vez en un primer momento no lo vamos a ver, Imelda, y es que generalmente cuando la gente está en el pedestal, ¿no?, es decir, están ostentando el cargo público, es bien difícil poder verificarlos a menos que ellos se bajen de ese pedestal y uno pueda como empezar a fiscalizarlos. Mientras tienen el poder es bien complicado. En ese sentido, tal vez en este momento no vamos a poder como visualizar de forma directa, por ejemplo, que una fiscalía, que una Corte de Cuentas, que un instituto de acceso a la información pública puedan señalar de que hay irregularidades en materia de información pública o en materia de delitos o en materia de gastos de manera irregular. Pero la prensa ha sido bastante enfática y bastante amplia en poder ir documentando casos de corrupción que están sucediendo. El problema es que estos casos de corrupción no son investigados, Imelda, y ahí es donde está la consecuencia, que al final, si no se investigan estos casos de corrupción que la prensa va señalando, si no se investigan estos casos de corrupción que han quedado en los archivos de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía, no hay justicia. Y en este caso, justicia sobre cómo se están administrando los fondos. Y cuando se administran mal, quienes pierden en primer lugar, Imelda, son los grupos más vulnerables, son los grupos que menores condiciones tienen para poder enfrentar, por ejemplo, hoy por hoy, la situación económica del país, la situación climática del país, la situación, por ejemplo, en temas de salud. Son las comunidades, Imelda, son allá los cantones, los municipios más recónditos en situación de pobreza los que terminan sufriendo estas consecuencias. ¿Por qué? Porque el dinero no llega allá, no llega a esos lugares. Y doy un ejemplo con vuelvo al tema de la DOM, por ejemplo. En el tema de la DOM, desde la LAC identificamos que la mayoría de proyectos han estado enfocados en bacheos. Más del 75% de proyectos de la DOM son bacheos, Imelda. No son para paliar alguna situación crítica en materia de ambiente, aunque según la ley lo pudieran hacer, según su ley de creación, allá en los municipios. ¿Y qué es lo que pasa ahorita con las tormentas? En lugar de que la DOM hubiera utilizado los últimos 4 meses en poder paliar la situación que pudiera venirse en temas climáticos, por ejemplo, prevenir las inundaciones que se dieron, pasó bacheando calles. Casi que debería ser una dirección de bacheo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Que la gente sufrió en carne propia inundaciones en sus comunidades populares en la zona metropolitana de San Salvador inundadas. ¿Que esos problemas se daban antes en las administraciones anteriores? Sí, se daban. Pero se supone de que si se creó una DOM,
Se supone que si se han creado nuevas instituciones son precisamente para paliar estas situaciones, no para que siga repitiéndose la cuestión. Ese tipo de consecuencias son los que la gente experimenta al final del día, ¿verdad? Su casa inundada, calles en mal estado, falta de infraestructura en materia de salud. Y aquí con esto, perdón que me extienda en esta parte, en el tema de salud, por ejemplo, no hay información pública que esté fluyendo del por qué, a pesar que le hemos solicitado desde la LAC, del por qué se suspendió la construcción del Hospital Rosales. ¿Quién sufre esas consecuencias de falta de información pública? ¿Por qué no entender la lógica de la suspensión de la construcción? La ciudadanía, porque la ciudadanía no tiene entonces a dónde acudir cuando se siente mal de salud, porque no hay un hospital que los pueda recibir en las condiciones adecuadas. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que me gustaría que la gente le quedara en su mente, que recuerde cuando no se rinde cuentas, esto es lo que pasa, como ese tipo de ejemplos que he dado. Sí. Otra de las situaciones en ese tema, Wilson, es la elección de funcionarios a través de las elecciones de segundo grado. Bueno, y hemos visto cómo desde el Ejecutivo se ha ido cooptando a las instituciones estatales y en cuenta también a la Fiscalía General de la República, lo vimos el pasado 1 de mayo del 2021, y en ese sentido, cómo ha venido actuando la Fiscalía con respecto a todas estas denuncias que se han interpuesto por parte de diversas organizaciones sobre estos hechos de corrupción o indicios de corrupción o las publicaciones que han hecho en efecto la prensa nacional. ¿Cómo ve también esta parte de las elecciones y cómo cada vez más se va cooptando desde el Poder Ejecutivo estas instituciones que deberían estar funcionando para justamente ejercer el control en la administración de los fondos públicos? Claro, y más allá de la elección que se dio del fiscal el 1 de mayo junto con los magistrados de la Sala de lo Constitucional también el 1 de mayo, que por cierto, pues toda esta sala, por ejemplo, está en la lista Angel por temas de corrupción que el gobierno estadounidense ha identificado. Hay también otras elecciones que se han dado después, ¿verdad? Y hemos visto, por ejemplo, la elección de un magistrado presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, hemos también visto la elección del Procurador General de la República, también la elección del presidente del Tribunal de Servicio Civil. Y el patrón nuevamente en todas estas elecciones, Imelda, es que uno no logra constatar de que estos perfiles que se hayan elegido no solo tengan los méritos, sino que tengan también intenciones reales de poder combatir la corrupción. Y me voy a detener, por ejemplo, en el caso de la elección del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Desde la LAC también presentamos un informe bastante interesante donde podía verificarse que más del 80% de las denuncias que ha recibido el TEC en materia de corrupción asociadas, ¿no?, a lo que la ley de ética gubernamental puede dar cobertura, no resultan, Imelda, nunca en sanciones para los funcionarios públicos. Entonces, lo que hizo la Asamblea Legislativa fue elegir nuevamente a un Néstor Castaneda, que ha demostrado que desde que ha ingresado al Tribunal de Ética Gubernamental, y no lo digo demostrado en un sentido de una valoración política, lo digo a partir de una valoración técnica estadística, ha demostrado que bajo su presidencia lo que menos se hace es sancionar a funcionarios públicos. Entonces, ¿por qué la Asamblea termina entonces eligiendo a un Néstor Castaneda nuevamente si su trabajo nunca ha sido sancionar? Pareciera entonces que lo que buscaba la Asamblea era poner a alguien que no fuera a ser incómodo nuevamente, ¿verdad? Lo mismo con el presidente del Tribunal de Servicio Civil, por ejemplo. Se elige un funcionario que la prensa documentó que precisamente incluso había removido hasta aire acondicionado del local donde trabajaba y lo había llevado con un familiar, pues, fuera del recinto del Tribunal de Servicio Civil, documentado por un medio de comunicación. No lo digo yo, lo dice el medio de comunicación. Vuelven a elegir también a este funcionario. ¿Por qué? Si tenía indicios también de haber cometido posibles actos irregulares de su administración. Entonces, como repito, parece entonces que el patrón es seguir eligiendo funcionarios sin méritos, sin como lo manda la Constitución, hasta cierto punto con moralidad notoria, todo para que al final no puedan generar incomodidad, ¿no?, a la gestión actual de los diferentes poderes del Estado. Y
Y alguien podría decir, pero así hizo también la asamblea pasada. Sí, así hizo también la asamblea pasada, Imelda. Pero entonces no debería estar pasando. Si alguien lo hizo mal, no tendría por qué estar pasando nuevamente. Con respecto al tema de la fiscalía, no hay evidencia, ¿verdad?, de que el actual fiscal haya avanzado en alguna de las denuncias, por ejemplo, que dejó presentada la CICIES. No hay evidencia también que respalde que alguna denuncia haya tenido avance con respecto a otras que se han presentado de la sociedad civil organizada, o que se haya retomado alguna investigación a partir de lo que la prensa ha verificado y ha hecho público, ¿no? Y digo no hay evidencia porque hasta la fecha no se ha comunicado de que se haya pues entablado alguna investigación a partir de lo que se ha presentado de este tipo de actores, ¿no? Sí. Wilson, ya nos quedan 3 minutos para irnos a la pausa, pero quisiera dejar introducido el siguiente tema, y es que ALAC interpuso nuevas solicitudes de información pública luego de que el Tribunal Supremo Electoral no admitiera una anterior solicitud, a las solicitudes presentadas de ALAC Funde, donde requería información sobre el personal contratado en el órgano electoral durante los últimos años. Si nos puede platicar, por favor, sobre esta petición que han realizado como ALAC Funde. Claro, son dos momentos, Imelda. Un primer momento donde solicitamos, bastante la información que hemos solicitado, solicitamos información respecto a actas, acuerdos que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral, solicitamos información relativa a los expedientes de contratación también que se han tenido en el último año el Tribunal Supremo, de adquisiciones, conversaciones que se han cruzado también entre la magistrada presidente desde su línea institucional de celular con otros funcionarios, entre otros. Sin embargo, la información en un primer, eso fue más o menos un poquito más allá de un mes. No la declaran inadmisible, una forma de negarla tácitamente, y hace unos días, creo que fue a principios de esta semana, que hicimos público también de que volvimos a solicitar la misma información, Imelda. En medio de esos dos momentos presentamos una apelación al IAIP de la información que se nos negó tácitamente, ¿verdad? Y esta vez agregamos también un par de solicitudes más, porque también le pedimos al tribunal que nos indicara cuáles habían sido la contratación de personal en los diferentes despachos de los magisterios de los magistrados, así como también información de alquileres que el tribunal ahorita tiene en pie, contratos de arrendamiento, ¿no? No hemos tenido notificación de esta segunda solicitud, que, como repito, es similar a la anterior, con estos dos añadidos que hacía en este momento. Vamos a ver entonces qué nos responde el tribunal a partir de esta nueva solicitud. Sí, vamos a hacer un breve corte, Wilson. Al regresar vamos a seguir profundizando sobre esta última temática, y también le vamos a dar paso a la audiencia para que pueda hacer sus preguntas o sus comentarios. Así es que volvemos de inmediato. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas, la Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley, todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUCA. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde, y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras, con Enrique Argumedo. La estación con voz,
91.7 FM, Radio YSUCA. Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista de YSUCA. Hoy hablamos sobre uso de recursos públicos durante la emergencia nacional y régimen de excepción, y también sobre acceso a información pública. Nos acompaña Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo, ALAC-FUNDE. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede llamarnos al 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Ya nos llegan mensajes de texto a través de WhatsApp. Doy lectura en este momento. Dice: buenos días. Por la mala situación económica del país y del gobierno, ya se ven indicios de tasaciones adicionales para sufragar gastos, como alcaldías queriendo levantar peaje, cobrando tasas adicionales, decomisando mercadería, quizás hasta impuestos prediales o dobles tributaciones, patadas de ahogado, manifiestan. Leo un mensaje más. Dice: buenos días. Saludos por su programa. Mi opinión en el tema es que por solo ahora se menciona este tema y no antes, sabiendo todos de tanta corrupción de los gobiernos anteriores. Sé que este gobierno no ha sido normal por todo esto de la pandemia y la inflación y los combustibles, pero sí se ha dado rendición de cuentas. Leo un mensaje más. Lo que pasa que pondrán otro presidente y mandará el actual y luego seguirá el actual, según dicen, y solo da con lo del pueblo más de lo mismo. Qué lástima, ¿cuándo cambiaremos esta situación? Un mensaje más, doy lectura, pero nos indican que tenemos una llamada telefónica. Le damos paso primero. Adelante, buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Este tema que está abordando la UCA a través del licenciado que está ahí informándonos nos tiene que interesar a todos, porque el pueblo de El Salvador, como nosotros le pagamos a nuestros empleados públicos, necesitamos también saber en qué se invierten nuestros fondos. Este señor ha coartado la información, el acceso a la información, para esconder las picardías que está haciendo. Por ejemplo, la compra de mascarillas, que las metió, las de 10 centavos a $3. Paquetes que Osiris vendió, 4,200 paquetes vendió, y a saber dónde fueron a dar esos fondos. La compra de paquetes que regaló de los macarrones este señor, en lugar de haberlos comprado aquí, los compró a Colombia o a México, por lo tanto no quiere decir cuánto dio. Los $300 que regaló a costillas de nosotros, que no fueron ni medio millón, y después dijo que eran 2 millones. El Bitcoin y otras inversiones falsas que nos está poniendo allí en la cartelera. Fíjense que también invitado a pongámosle queso al dinero del nepotismo, porque ahorita abunda el nepotismo. Los sueldos también jugosos que le están pagando a estos grupos intestinales, como es la Sala de lo Constitucional y los ministerios. Así es que este señor va a ir preso nomás termine su candidatura. Muchas gracias y feliz día. Feliz día para usted también. Doy lectura a un mensaje más. Dice: buenos días y un saludo al invitado. Quiero tocar un punto respecto a lo que mencionó el señor Sandoval contra desastres naturales. Se intenta evitar catástrofes, pero, sin embargo, contra la fuerza de la madre naturaleza, ni países de primer mundo están preparados para evitar desastres. Tenemos el claro ejemplo de Australia, país de primer mundo, en el cual se tuvo que evacuar a 50,000 personas. Tenemos más mensajes, pero le vamos a dar paso primero a Wilson para las reacciones de estas primeras participaciones y luego damos paso a más opiniones. Adelante, Wilson. Claro, Imelda. Bueno, son varios comentarios y bastante interesantes, agradecer por ellos. Tomé notas de algunos. Creo que el primero en el que me quiero detener es con respecto a
al tema de rendición de cuentas, uno de los comentarios decía de que sí hay rendición de cuentas. Y aquí es donde hay que entender qué es en sí rendición de cuentas. Rendición de cuentas no es solo poner la fotografía, Imelda, o solo poner el tweet o el comentario en Facebook de lo que se ha hecho. Eso no puede entenderse como rendición de cuentas, porque todos los gobiernos lo han hecho, todos los gobiernos han puesto fotografías. Tampoco rendición de cuentas es solo ir a inaugurar un lugar, como por ejemplo con lo que pasó con Anda, de que se le cambió de color, se le puso luces LED. Rendir cuentas es, por ejemplo, contestar a preguntas incómodas. Y me llamaba la atención uno de los comentarios que decía una de las señoras que opinaba. Rendir cuentas, por ejemplo, es preguntarle al gobierno por qué decidió comprar granos básicos fuera del país en lugar de comprarlo a los agricultores nacionales. Ese son el tipo de preguntas que hacemos y que no hay respuesta, ¿verdad? Y ahí es donde entra la rendición de cuentas, precisamente a poder ir más allá de la fotografía o la publicación de Twitter para que expliquen por qué tomaron una decisión. ¿Por qué tomaron la decisión, por ejemplo, de no ejecutar los fondos que se tenían para poder prevenir los riesgos que se dieron? Creo que no se han ejecutado más del 25% de estos fondos, y esperar que se dieran la emergencia para poder pedir otra vez fondos del FOPROMID. Eso implica el poder rendir cuentas, contestar ese tipo de preguntas. Con respecto al tema de la emergencia, el gasto del FOPROMID, etcétera, claro, los países del primer mundo también se han visto en la necesidad de tener que evacuar, han habido inundaciones y, como decía el comentario del participante, todos los países se han visto afectados en un momento por la mano de la naturaleza. Pero una diferencia es esperar a que llegue ese problema a poder prevenirlo. Y el gobierno tenía o tiene fondos para poder precisamente mitigar y prevenir estos riesgos. Y como decía hace un momento, menos del 25% de esos fondos se han ejecutado para poder prevenirlos. Entonces, ¿por qué esperar a que se dé la emergencia para ejecutar esos fondos previamente? Ahí es donde entra un diferenciador, ¿no? Es decir, si se hubieran ejecutado estos fondos de forma previa, a lo mejor no hubiéramos tenido todas las inundaciones que tuvimos, porque se pudo haber, por ejemplo, mitigado algún riesgo en una cárcava, se pudo haber mitigado un riesgo en un río. Entonces, ni se mitigó el riesgo con los fondos que se tenían para ello, y después venimos y también hacemos solicitud de más dinero para tener que cubrir la emergencia que pudo haberse evitado en algún momento. Ahí nuevamente viene el tema de información pública, ¿verdad? ¿Cómo podemos asegurarnos de que entonces fondos que están allí sean ejecutados de la mejor manera para evitar este tipo de consecuencias que algunas veces pueden ser hasta fatales, ¿no? Creo que me quedaría con esas dos respuestas por ahorita, Imelda. Sí, tenemos más mensajes, le doy lectura en este momento. Dice, acá se trabajó con anticipo, equipar albergues, que ya no eran escuelas, dar monitoreo antes de las lluvias en lugares de alto riesgo. Tantas inundaciones vienen de la mano con la basura que arrojamos en las calles, ríos, quebradas, etcétera. Es parte de educación y empatía. Tenemos un mensaje más, dice, andan los comentarios de los fanáticos diciendo que este gobierno rinde cuentas, pero solo al principio, y se encontraron anomalías. Luego, lo que han hecho es clasificar todos los gastos públicos y ya no hay rendición de cuentas, ya no hay transparencia. Un mensaje más dice, el dinero alcanza cuando nadie roba, pero siguen haciendo préstamos para planes con muchas frases que nadie conoce. ¿Tiene algún comentario al respecto, Wilson? Sí, me llamaba un poco la atención lo del tema nuevamente de ambiental, ¿no? De decir, sí, es que porque botamos la basura y porque es preocupante de que nos echemos la culpa a nosotros mismos de las situaciones que pudieran haber pasado en el contexto de la lluvia. Sí, hay un contexto de la fuerza de la naturaleza que es inevitable, pero ahí es donde entran los fondos públicos y la posibilidad de poder cambiar esto. ¿Qué tal si invertimos los fondos para poder generar una cultura donde en esa cultura podamos ser
enseñados, ¿no? De cómo procesar ese tema de la basura. Es decir, desde el momento en que no hay basureros en las esquinas, en la capital, ya tenemos un problema de cultura. Y desde el momento también en que no se invierte en educación para que la gente pueda generar un nuevo hábito con respecto a la basura, siempre va a estar este problema. ¿Y es culpa nuestra? En parte sí, pero también en parte de aquella ausencia de política pública que nos pueda llevar a poder cambiar el chip. Y para eso precisamente hay fondos, para poder generar este tipo de nuevas culturas. Entonces, lo mencionaba Imelda porque el salvadoreño siempre ha tendido a echarse la culpa, ¿verdad? El mismo de todos los problemas que pasan en el país, no. La culpa o la corresponsabilidad es de todos, incluyendo la del Estado. No solo es culpa nuestra de ese tema. Y lo menciono también porque yo vi muchas fotografías, ¿no? De algunos alcaldes que decían, sí, la basura en el tragante, pero si usted revisa esa misma cuadra, no hay una inversión, por ejemplo, en infraestructura para tener basureros a la mano. Entonces, claro, eso no justifica que usted debe botar a la calle en la basura, pero hay un tema, ¿no? Aquí hay un tema más allá de solo el hecho de que el salvadoreño tiene la culpa. Hay una corresponsabilidad, entonces todos tienen que actuar, incluyendo el Estado, ¿no? Y con el tema de rendición de cuentas, creo que ya lo abordaba, ¿no? Al final, yo admiro mucho porque hay una muy buena comunicación desde el Estado sobre todas las cosas que hacen. Lo puede ver uno en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, pero como repito, eso no es rendir cuentas, porque en un TikTok no me dicen precisamente, más allá de una imagen, por qué se eligió a X empresa en lugar de otra, para, por ejemplo, hacer un bacheo, por ejemplo. Esa cuestión es la que nos interesa poder determinar. ¿Para qué? Para que se elijan empresas en virtud de méritos y en virtud de que van a presentar la mejor calidad para los salvadoreños y los salvadoreños cuando transitan esas calles. Entonces, ahí hay que hacer esa diferenciación. Sí. Wilson, continuamos hablando sobre esta petición de información pública que como ALAC han hecho al Tribunal Supremo Electoral ante las elecciones generales del próximo 2024. ¿Por qué es importante conocer este tipo de información? Bueno, vienen elecciones generales, ¿no? ¿Verdad? Y elecciones de municipalidades, elecciones también de Parlacen, Asamblea Legislativa, y elecciones nuevamente también a nivel del Ejecutivo. Y estamos que a 20 meses, no me fallan los cálculos más o menos de que pueda darse todo este proceso de campaña y que derive nuevamente en otra elección. Y es importante que el Tribunal Supremo Electoral sea transparente en el sentido de que es el árbitro, Imelda, acá, de lo que va a estar sucediendo a nivel electoral. Y para ponerlo con esta analogía o el ejemplo, si en un partido de fútbol el árbitro no es imparcial o, como dicen, ¿verdad? Se le sale la manga de un color de uno de los equipos que está jugando, uno no puede confiar en ese árbitro. Y lo que puede pensar uno es que ese árbitro está comprado, ¿verdad? Y va a favorecer a un equipo y no al otro. Lo mismo es con el Tribunal Supremo Electoral. Si es el árbitro que va a estar dirimiendo las próximas elecciones, lo que tenemos que esperar del Tribunal Supremo Electoral es completa objetividad, imparcialidad, que no favorezca o responda a los intereses de un partido u otro. Entonces, desde la LAC nos hemos tomado la tarea de estar solicitando información para poder verificar y probar al tribunal qué tan comprometido está con la transparencia y la rendición de cuentas, ¿verdad? Y lo que hasta la fecha ha demostrado que el compromiso es mínimo, y en ese sentido es preocupante porque ¿qué garantía eso entonces tenemos de que el tribunal va a ser transparente a la hora que pasen las elecciones? Con este patrón que lleva, lo que estamos evidenciando entonces es que el tribunal no es transparente y que por ende es un árbitro que a lo mejor no va a ser confiable el día de las elecciones. Por ejemplo, hemos consultado quién es el nuevo secretario del Tribunal Supremo Electoral. Queremos saberlo, porque el secretario tiene una responsabilidad jurídica con respecto a las decisiones que se toman dentro del Pleno de Magistrados. Lleva actas, por ejemplo, de ese tema. No sabemos quién es el nuevo secretario, si hay secretario, por ejemplo. No sabemos, por ejemplo, quiénes son los asesores que se han contratado para los diferentes despachos
de los magistrados. ¿Por qué queremos saber eso? Porque queremos saber si son asesores que vienen, por ejemplo, de algún órgano de poder, como puede ser el Ejecutivo, si viene de otro partido político. Queremos saber si tienen los méritos adecuados. Queremos saber qué decisiones se están tomando en el tribunal en materia de reformas electorales también, en materia de voto electrónico, en materia de ampliar la participación, ¿no?, del electorado. ¿Cómo sabemos eso? A través de las actas, de los acuerdos que se toman en la mesa de los magistrados del tribunal. No lo podemos saber si no nos entregan esas actas. Desde el año 2021, Imelda, el tribunal no actualiza su portal con el tema de actas. Entonces, ¿cómo yo sé qué decisiones toman si el tribunal no publica información de oficio que debería estar alojada en el portal web? Entonces, al salvadoreño debería preocuparle, independientemente de quién vaya a ganar las elecciones, debería preocuparle, porque lo que el salvadoreño debería esperar entonces es que el día de las elecciones el tribunal va a responder con objetividad y va a garantizar de que realmente quien gane se asegura de que toma entonces más adelante el poder en este país. Pero ¿cómo nos garantizamos entonces de que alguien ganó de forma correcta si el tribunal en lo mínimo hoy por hoy no cumple, como el hecho de poder incluso actualizar su portal web? Es difícil poder creer en un tribunal que no rinde cuentas. Sí. ¿Qué riesgos vislumbra Wilson ahora que también se está hablando sobre la reelección, se está insistiendo sobre este tema de la reelección, y también los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han manifestado de que obedecerán la resolución de la Sala de lo Constitucional que estaría autorizando la reelección presidencial para 2024? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral perfectamente, su pleno, ¿verdad?, podría desconocer lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional. Y lo podría desconocer a partir de que la actual Sala de lo Constitucional, Imelda, no pasó por el proceso que manda la Constitución de ser elegidos a partir de las listas que manda el Consejo Nacional de la Judicatura a la Asamblea. Y ojo, no estoy hablando incluso si la Sala de lo Constitucional es legítima o no en términos de las resoluciones que emite, porque por ahí la narrativa que se ha tratado de instalar es que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son inapelables, hay que acatarlas. Sí, exacto, hay que acatarlas siempre que haya una resolución de la Sala de lo Constitucional, pero siempre y cuando esa Sala de lo Constitucional haya sido constituida de forma legal también. Y aquí el problema de raíz es que esta sala nunca provino de las listas que la Constitución indica para efectos de poder seguir el correcto procedimiento. Entonces, aquí hay una situación que vicia el proceso. Por eso puedo entonces concluir que esta Sala de lo Constitucional, al no haber sido elegida como manda la ley, sus resoluciones entonces son también nulas. Entonces, en ese sentido, si el Tribunal Supremo Electoral quisiera actuar sobre la base de la integridad y apegarse a la Constitución como tal, perfectamente desconocería lo que la Sala de lo Constitucional está diciendo. El problema obviamente está en que hay que comprender también que dentro del Tribunal Supremo Electoral hay correlación de fuerzas, ¿no? Y pareciera que la correlación de fuerza apunta hacia favorecer a determinado partido, ¿no? Y eso es complicado también, y no porque antes no pasara. El diseño del tribunal es que siempre debe haber correlación de fuerza y son los partidos los que están ahí, se vigilan el uno al otro. El problema es que creo que no habían pasado ni 24 horas cuando después que emite la resolución la Sala de lo Constitucional de la que la reelección era viable, el tribunal se pronuncia con un comunicado diciendo que iba a acatar. Es curioso, ¿no? Curioso que 24 horas después lo pudiera hacer, pero a la fecha, por ejemplo, el tribunal no ha resuelto nada sobre las sanciones a los partidos por haber incumplido el silencio electoral que debieron haber obedecido en el contexto de la última campaña, no sancionado a los partidos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué si reacciona rápidamente a avalar la reelección, pero no reacciona rápidamente a sancionar a partidos cuando han cometido errores en romper las reglas del juego, o por ejemplo no entregan información pública, ¿verdad?, como la que acabamos de mencionar? Entonces ahí deja entreverse que hay una situación irregular también, ¿no?, a favor de qué está jugando el tribunal. Pero en esencia hay una cuestión importante que decir. La reelección es ilegal, Imelda.
la Constitución lo dice así, aunque trate de maquillarse con diferentes narrativas. El artículo 75 indica incluso que quien promueve o promueva la reelección pierde sus derechos ciudadanos. Entonces, desde allí ¿cómo lo puedo decir? Es irrefutable. No hay lugar a cómo perderse la interpretación de ese artículo, ¿no? Por más que esta sala intente decir que esta sala, como digo, que fue elegida de manera ilegal, porque no sigue el procedimiento adecuado, trate de maquillarlo, ¿no? Entonces, a poner mucho cuidado, ¿no? De las narrativas que tratan de instalarse en redes sociales especialmente, y hay que verificar, ¿no? Qué es lo que dice realmente la Constitución. Sí. En ese contexto, Wilson, de falta de acceso a la información pública de las instituciones que no quieren entregar información que debería ser oficiosa y que debería estar disponible para toda la ciudadanía, ¿cómo ve usted el papel que está jugando el Instituto de Acceso a la Información Pública en la actualidad? Bueno, mira, es también, creo yo, un instituto, al igual que la Corte de Cuentas de la República y otras instituciones, pues inoperante, ¿verdad? No es un instituto que esté, como la Ley de Acceso a la Información Pública lo manda, que esté siendo garante del derecho a la información pública, que al final es un derecho humano también, ¿no? El buscar y recibir información pública que está en poder del Estado. Y digo inoperante porque al final es un instituto que cuando recibe solicitudes para que pueda sancionar, por ejemplo, a funcionarios públicos de esta administración que han negado información, que no han utilizado su portal web, el instituto no sanciona, de hecho se tarda en responder. O vemos un instituto que no lucha, ¿no?, por garantizar la información pública. Un ejemplo de eso tuvimos un caso recientemente donde una de las cámaras de lo contencioso administrativo revirtió una orden que había dejado el instituto previo de poder hacer información pública, de que hiciera información pública sobre el presupuesto ejecutado por el organismo de inteligencia del Estado, por el OIE. La cámara, se revierte esta orden y el instituto, en lugar de decir vamos a pelear porque de alguna otra forma se pueda hacer pública esta información, pues ni siquiera se pronunció, ¿no?, sobre este asunto. Entonces, creo yo que al final es un instituto también que ha perdido credibilidad. Hace poco también un medio de comunicación pues exponía cómo sus comisionados utilizan los automóviles que la cooperación internacional ha donado para beneficio de la institución, lo están utilizando para beneficio personal. Es lo que pasa con uno de los comisionados actualmente, que utiliza la camioneta que donó, en este caso la cooperación estadounidense, lo ocupa para uso personal y este medio lo documenta perfectamente. Entonces, estas cuestiones uno puede decir, al final es un instituto que está ahí de adorno, que más bien sigue recibiendo fondos públicos, pero que lo que menos hace es utilizar esos fondos públicos, más allá de pagar su planilla, para poder activar, ¿no?, lo que es realmente el derecho de acceso a la información pública o poder garantizarlo. Sí. Wilson, ante este escenario, ¿cuál debería ser el papel de la ciudadanía desde su punto de vista ante toda esta situación que usted nos ha comentado en esta entrevista, ante la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos y también ante la falta del acceso a la información pública? Bueno, parece un panorama bastante desolador, ¿verdad? A cierto punto bastante crítico, porque uno podría decir qué hacemos frente a toda esta cuestión donde pareciera no haber una posibilidad de poder revertir lo que está pasando en materia de pérdida de derecho, como es el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, yo creo que hay dos cosas que se pueden seguir haciendo, Imelda. La primera cosa es que la ciudadanía siga activando las instituciones, siga solicitando información pública, siga denunciando al TEC, siga acudiendo a la Corte Suprema de Justicia, no porque creamos de que van a reaccionar de forma inmediata o positiva a nuestra exigencia de justicia o de transparencia, sino porque hay que seguir evidenciando, Imelda. Y la experiencia, la historia nos ha dicho de que tarde o temprano la evidencia que vamos dejando en el camino sirven después para hacer justicia. Es el caso, por ejemplo, del pueblo chileno, ¿no? Después de todo lo que pasó en la dictadura de Pinochet, años después,
tuvieron justicia en algunos casos, precisamente porque fueron evidenciando. Lo mismo pasó en Argentina, hace menos de 2 semanas se condenaban a 2 altos oficiales argentinos del ejército por todo el atropello que hicieron derechos humanos 40 años después que ellos salieron del poder, precisamente porque la gente siguió evidenciando, siguió tratando de activar la institución. Entonces, no nos cansemos de activar, porque aunque pasen 40 años, justicia va a haber de lo que está pasando hoy por hoy en cuanto a ese tipo de retrocesos o vulneración de derechos humanos. Y la segunda cuestión que yo podría es invitar a toda la población a que podamos reflexionar y podamos informarnos sobre lo que está pasando más allá de las fuentes oficiales, más allá de TikTok, más allá de Twitter, más allá del Instagram, y podamos tratar de verificar si lo que nos están planteando realmente es verdad por un lado, y por otro lado el poder indagar más allá, ¿no?, de la información que hoy se nos presenta desde el Estado. Este es un ejercicio que podemos hacer tan sencillo como el poder, más allá de entrar a un diario oficialista, también voy a entrar a este otro diario, aunque me caiga mal el otro diario porque en las administraciones pasadas fue de derecha, fue de izquierda. Hagámoslo, tratemos de contrastar la información. Y es un ejercicio que lo podemos hacer perfectamente desde el celular, no poder abrir diferentes portales. Entonces, porque si solo nos quedamos con una versión de la historia, y mientras solo escuchemos la versión que se traslada desde el Estado, nos vamos a quedar con menor posibilidad de poder contrastar si lo que nos están diciendo es cierto o no. Yo no lo viví, y tal vez algunos de los que nos escuchan lo pudieron haber vivido en el tiempo de la guerra, ¿no? El Estado manipulaba o indicaba qué es lo que iba a salir en las radios, por ejemplo, qué se decía o no en cuanto a cifras de muertos, en cuanto a pérdidas de infraestructura. Más o menos de lo que está pasando ahorita. Hay una manipulación de los medios de comunicación y de lo que se dice o no. Y la única forma de poder tratar de revertir eso es que busquemos por nuestros propios medios otra manera también de poder comprender qué es lo que está pasando y no quedarnos con pedacitos de información que son los que vemos en redes sociales. Y eso implica hacer el ejercicio de estar abiertos, ¿no? Y de no cerrarnos a poder escuchar más información de la que podemos estar recibiendo en los periódicos, radios o televisión oficial. Sí, así es. Wilson, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo de esta entrevista, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A la orden, Imelda, un abrazo y un gusto el haber estado con ustedes. Un saludo a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Sigue en la buena compañía de Radio YSUCA. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebramos la vida.